Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, saludándoles en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. El día de hoy quiero compartir la palabra del Señor y este versículo devocional que encontramos en primera carta de Juan, capítulo 2, y en su versículo 15, donde dice de la siguiente manera: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Continuamos con nuestra línea de meditación respecto a nuestra preparación personal e individual como iglesia, pensando que el arrebatamiento de la iglesia está a la vuelta de la esquina, como decimos coloquialmente. Y el día de hoy quiero que, en base a este versículo central de devoción, meditemos en qué es amar al mundo y qué es lo que el mundo ofrece para que le amemos, y cómo esto puede afectar nuestra relación con Dios. Lo primero que quiero dejar establecido, que la Biblia no tiene contradicción, porque también dice la Escritura que si amamos al mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. Entonces, podríamos tomarlo a la inversa, ese concepto, y decir que para ser buenos amigos de Dios, tenemos que aprender a aborrecer el mundo. Entonces, la Biblia también dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que fue capaz de entregar a su Hijo. Entonces alguien puede confundirse y decir, bueno, ¿cómo funciona esto? Por un lado dice que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, pero al mismo tiempo Dios no nos va a permitir amar a ese mundo, el cual Él sí amó y perdonó en base al sacrificio de su Hijo, pero ahora nos exige que lo aborrezcamos a ese mundo. ¿Cómo funciona esto? Es muy sencillo, aquí no hay contradicción. En San Juan 3:16, por ejemplo, cuando dice porque de tal manera amó Dios al mundo, ese concepto mundo se está refiriendo a humanidad. Podríamos decirlo de esta manera, porque de tal manera amó Dios a la humanidad, que por amor a esa humanidad Cristo vino a morir por nosotros. En cambio, al igual como enseñábamos día atrás, que transmitía el apóstol Pablo con la palabra siglo, acá la palabra mundo no se está refiriendo a la humanidad, sino que se está refiriendo al sistema en el cual la humanidad se desenvuelve en esta tierra. Y ese sistema tiene que ver con las áreas políticas, las áreas sociales, las áreas religiosas, las áreas del comportamiento humano. Y esto es muy necesario entenderlo, sobre todo en los tiempos presentes, ya que cada vez más fuerte se está legislando a favor del pecado. Acá mismo en Chile ya el aborto legal prácticamente es una realidad, al igual que el matrimonio igualitario. Y no hay que olvidarse que la Biblia dice que va a llegar el día, y está más cercano que tarde, que todo este pecado va a subir a la presencia o va a saturar la presencia de Dios prácticamente, y eso va a acarrear inevitablemente un juicio, porque la Escritura dice que previo al arrebatamiento, esta sociedad iba a estar muy similar a la sociedad de los días de Noé y a la sociedad de los días de Sodoma y Gomorra, los días de Lot. ¿Cómo eran los días de Noé? Indiferencia frente al mensaje de Dios, porque la Biblia dice que Noé fue pregonero de justicia. Va a haber indiferencia, una indiferencia notable al mensaje, y eso se está viendo. Va a haber una burla porque se les va a predicar algo que no quieren escuchar. Dice que también en los días de Noé se casaban y se daban en casamiento. Se va a perder el fundamento y el núcleo celular de la sociedad, que es el matrimonio como lo conocemos, y el concepto de familia deformado.
Todo lo que ya se decía de los días de Noé es una realidad en el tiempo presente. Entonces, amar a este sistema corrompido que legaliza el pecado nos va a constituir enemigos de Dios. Por otro lado, ¿cómo eran los días de Lot? Una depravación espiritual y moral en la sociedad, donde desde el más grande al más pequeño estaban corrompidos. Y claro, ¿cómo el pequeño no se va a corromper si el adulto le enseña cosas que son contrarias a las cosas de Dios? Hoy por hoy cada vez está más fuerte, y eso ya es una realidad en otros países, pero ahora nos toca también nuestra parte acá en Chile, que va a ser el Estado el que va a tener la patria y potestad de los hijos. Ya prácticamente los padres no tenemos facultades sobre los hijos de ponerle los principios y transmitirle los valores, sino que ahora el Estado va a poner ellos los principios y los valores, pero muy alejados de la palabra de Dios, partiendo por la educación sexual, partiendo por todas las áreas del libertinaje que se están no solo plasmando, sino que ya se están implementando en diversos lugares estudiantiles, por ejemplo. Ya no es una realidad universitaria, es una realidad transversal que parte incluso desde los jardines infantiles, con el mismo hecho de que hayan baños mixtos donde puede pasar un niño o una niña para que él defina si se siente hombre o mujer. Entonces yo quiero que quede muy claro que este concepto mundo es sistema corrompido, corrientes contrarias a la palabra del Señor que apartan el corazón del hombre de un acercamiento a la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces Juan, de parte del Espíritu Santo, preveyendo todos esos tiempos, nos aconseja no amar al mundo. Como cristianos tenemos que estar en este mundo, ser luz en el mundo, sal en la tierra, dar un testimonio de conversión, mostrar del amor de Dios, no convertirnos a ello. Yuhu, ajá, mire, escúcheme bien. Jeremías tuvo un trabajo difícil, aquel profeta, y Dios le había dicho algo muy claro: que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y eso que le quedó establecido a Jeremías también aplica de alguna forma a la iglesia. Vamos a un Shamenda, lo Mahaya. Vamos frente a un mundo corrompido a llevar un mensaje de esperanza. Pero no podemos nosotros cambiar ese mensaje y adaptarlo a las corrientes contrarias que este mundo presenta. El mensaje tiene que ser lo más fiel apegado a la Biblia. Todo predicador sano, en la sana enseñanza, tiene que confrontar el pecado, pero siempre dejar una puerta abierta a la esperanza. Ay, ay, ay. No podemos diluir el mensaje para que nadie se sienta ofendido. Tampoco digo ofendamos gratuitamente, pero el mensaje tiene que tener el respaldo de la autoridad del Espíritu Santo. Y Él, usando la palabra como una espada, va a traspasar esencialmente el corazón del hombre cuando nosotros procuramos que ese se convierta a nosotros y no nosotros convertirnos a ese que está corrompido. Yuhu, yuhu, yuhu. Creo que me está entendiendo, ¿cierto? Estoy hablando de que hay muchos en el tiempo presente que sí están amando al mundo. Ahora vamos a ver qué es amar al mundo. Y no solo amar al mundo, sino las cosas que están en el mundo. ¿Qué cosas hay? Aquí hablemos de sistema corrompido y hablemos de distractivos para la vida del cristiano. Cuando nos distraemos frente a esas cosas, comillas, atractivas o deseables que el mundo va a presentar, nosotros nos vamos a desviar y vamos a perder comunión con Dios. Por ende, no va a haber una verdadera preparación de iglesia para el arrebatamiento.
Y es enfático Juan: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En el devocional anterior se hablaba de que Cristo quiere perfeccionarnos en su amor. Pero para eso tenemos que vivir como Él vivió, movernos como Él se movió, sentir como Él sintió. Y si estamos en los distractivos del mundo, esto no se va a poder concretar. Y ya somos grandecitos, sabemos cuáles son los distractivos que están en el mundo. Las corrientes de las modas, los ídolos de barro que cada tanto aparecen. Aún los que presentan un evangelio diferente, que es un área incluso más profunda y más compleja. Que Dios nos ayude. Ahora, versículo 16, vamos a ampliar, mire. Porque todo, aquí está el concepto de lo absoluto. No dice algunas cosas, no dice pocas cosas, no dice muchas cosas. Aquí Juan aplica el concepto de lo absoluto. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí vienen las tres categorías de distractivos: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo consume mundo, presenta mundo y defiende mundo. Acá, por ejemplo, a la inversa, en las cosas de Dios, la Biblia presenta Biblia, defiende Biblia y revela Biblia. El mundo nos va a mostrar distractivos. Detrás de este mundo hay un príncipe de este mundo, un gobernante de las tinieblas de este mundo. Y a él lo sabemos identificar por nombre y apellido. Satanás, el diablo, es el príncipe de esta tierra, el príncipe de este siglo, dice Pablo. Por lo tanto, ¿quién está tras bambalinas propiciando todo esto? ¿Quién quiere que la iglesia se siga enfriando y se duerma en el sueño de la indiferencia? Es este ser repugnante, opositor de Dios, enemigo de las almas, que quiere mantener a todos cautivos con cosas que le distraen, sobre todo al cristiano. Les cegó el entendimiento a los que están en este mundo para que no les alumbre la luz del evangelio. Pero para tratar de apagar la luz del evangelio y nunca los ciegos reciban la vista como Bartimeo, ahora quiere empañar las vestiduras, ensuciar las vestiduras del traje de la iglesia. Y hay un dicho popular en los campos: ningún chancho se quiere embarrar solo. Como él sabe el destino final que le espera, él no se quiere ir solito a la eternidad de la condenación. Va a arrastrar a mucho, y lo va a hacer a través del sistema que él mismo organizó en esta tierra. Distractivos. Ahora, ¿qué es lo grave de esto? ¿Por qué nos dice Dios por medio de Juan que no amemos este mundo, no nos vayamos por las corrientes de este sistema, no bajemos la guardia? ¿Por qué? Dice el versículo 17, y el mundo pasa, ahí está la clave. No cambiemos las cosas eternas por las cosas transitorias y momentáneas. No cambiemos pasarla bien un rato, placeres momentáneos, no cambiemos eso por un gozo eterno. Detrás de esto hubo un precio muy grande que la iglesia tiene que valorar. Le costó la muerte a nuestro Señor Jesús, y no una muerte cualquiera, una muerte terrible. Y lo más terrible, que fue una muerte justa a los ojos de Dios, pero en esa justicia
un santo murió en lugar de los pecadores, un justo en lugar de los injustos. El mundo va a pasar, este sistema se va a acabar. Y yo me pregunto, cuando la moneda contable, digamos las cosas por su nombre, cuando ya este sistema para llevar a la marca de la bestia, para que el diablo gobierne a través de su hijo y marque a todos los borregos que nunca quisieron recibir el mensaje del Señor para ser ovejas, tengan que obligatoriamente marcarse como animales vendiéndole el alma al diablo, yo me pregunto, en ese preciso momento, ¿qué van a hacer cuando el factor billete, dinero, deje de ser? Eso está a la puerta. Estos rumores de guerra van a llevar a una inestabilidad económica al punto que va a tener que caer la economía en forma completa y va a tener que reiniciarse un sistema comercial en donde ya el peso físico, el dinero físico, el billete, la moneda que usted guarda en la billetera o atesora en el banco o tiene en los bolsillos, va a dejar de ser. Va a ser todo virtual. Todos esos que amasaron millones de pesos en los bancos van a abrir sus ojos en un momento dado, rindieron su vida a los distractivos del mundo, desgastaron su vida para acumular, para acumular riqueza, y se van a encontrar en un momento dado que solamente va a ser papel que ni siquiera va a servir para la letrina. ¿Qué va a pasar con ellos? Se les va a caer su sistema, va a fracasar, van a morir o van a desear morir. Y esto ya ha ocurrido en Estados Unidos. A mediados del siglo XX vino una caída estrepitosa de la bolsa de comercio y está registrado en la historia de aquel país yanqui, el país del norte. Corredores de las bolsas se tiraban por las ventanas de su edificio, hubo suicidios masivos, sobre todo de la gente acaudalada y de los que trabajaban en las bolsas de transacciones comerciales, porque no soportaron el quedar en la bancarrota de un día a otro. Ahora, apliquemos esto a la parte espiritual. Si nosotros no invertimos bien en el banco del cielo, llegado el momento del arrebatamiento, nos vamos a encontrar con números rojos y en bancarrota espiritual. Y no va a haber nada más que hacer. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí nuevamente aparece lo que es la voluntad de Dios, que lo vamos a meditar en próximos devocionales. Aparece la voluntad de Dios y entendemos que hacer la voluntad de Dios es obedecer a lo que Él nos enseña. Y hoy nos está enseñando algo muy simple. Están en el mundo, pero no son del mundo. Están en esta tierra, pero ustedes no sigan las doctrinas, la enseñanza, las filosofías y toda la presentación de estas cosas que van en contra de la palabra del Señor. Y presenta tres elementos. ¿Qué son todas las cosas que hay en el mundo que son distractivos y nos apartan de la comunión con Dios para prepararnos para el arrebatamiento? Simple. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Este es el tipo de señuelo que el diablo siempre ha usado. ¿Cómo hizo caer a la primera pareja? A Eva le hizo ver diferente el árbol que tenía prohibición. Le mostró deseable ese fruto que estaba en condición de fruto prohibido. Eva vio diferente el árbol, ¿ya? Los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Vio diferente el árbol. Vio que el fruto era sabroso. Es decir, le mostró un espejismo. Y ese es el espejismo que hoy sigue mostrando a muchos.
No está mal lograr metas, siempre lo digo, pero a veces cambiamos la meta por aquel que nos llamó a la gran meta, que es la salvación. Le cambió la forma de ver las cosas, le distorsionó la realidad a nuestra madre Eva, le inflamó los deseos de los ojos. Después vino que se inflamó la ambición de los deseos de la carne. Vio que el fruto era agradable, apetitoso y comió. Y ahí comenzó lo que es la vanagloria de la vida. O sea, por algo que vio en forma distorsionada, por una acción que cometió desde la naturaleza propia del ser humano, termina finalmente cayéndose en que después el hombre y la mujer hacen solamente cosas vanas, sin sentido y sin pensar en su vida eterna. Esto mismo que hizo el diablo allá en el huerto del Edén, después lo quiso hacer con el Señor Jesucristo en el desierto. Te lo va a encontrar claramente en San Mateo capítulo 4. El diablo lo tentó de tres formas, usando los mismos tres señuelos o cebos que usó de tiempo antiguo. ¿Qué le dice? Después de 40 días de ayuno, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, satisface tus necesidades. Rápidamente ve tras tus deseos de la carne. Y el ejemplo lo da el maestro. ¿Qué tiene que hacer la iglesia en estos tiempos? Volver a la palabra. ¡Ay, ay, ay! ¿A poco le gusta estudiar la palabra? Y ahí está el problema. ¿Cómo una iglesia desnutrida va a poder resistir las tentaciones? Con la palabra como espada del Espíritu, el Maestro soportó las tentaciones, echó a un lado los distractivos. Él sabía que no podía desviar su caminar por la meta final que estaba delante de él. Nosotros como pequeños Cristos, como verdaderos cristianos, tenemos que hacer lo mismo. Frente a los distractivos de este mundo y las tentaciones que este mundo nos va a presentar, para que nos desliguemos de Cristo y nos quedemos abajo del momento del arrebatamiento, tenemos que actuar de la misma forma, humildemente volver a las Escrituras que nos dan el conocimiento correcto y nos va a permitir poder vencer las tentaciones y los distractivos que apartan nuestra comunión para con Dios. Después el diablo lo lleva a una cima muy alta, quizás a qué monte lo trasladó, no quiero especular, pero la cima más alta del mundo es el Everest. Tiene que haberlo llevado a un monte muy alto, porque la Biblia lo dice, para que haya podido ver toda la gloria de los distintos reinos de esta tierra. Todo esto es mío, le dijo el diablo, y todo esto te entregaré si postrado me adorases. Ahí están los deseos de los ojos. O sea, el diablo siempre nos va a presentar, y el mundo lo hace, porque él es el que lo gobierna, fama, poder, dinero. Son tres cosas que siempre el hombre ha querido. Fama, vanagloria de la vida. Poder tiene que ver con deseo de la carne. Y el dinero tiene que ver con el deseo de los ojos. Porque usted con platita compra huevito. ¡Ay, ay, ay! Habiendo dinero, usted satisface lo que sus ojos anhelan y desean. Quiero ese auto, tengo dinero, me lo compro. Otro más aventuradamente, me gusta esa mujer, teniendo dinero, la puedo poseer. Y todo eso aparta al hombre de la cercanía con Dios. Y todo esto empaña la gloria de Dios en la iglesia y hace que la iglesia esté dormida. Después el diablo quiso dar su golpe mortal, lo sube al pináculo del templo y le dice: arrójate. Y le cita la Biblia. Ahí están las vanaglorias de la vida. Hacer cosas sin sentido, vanas, pensando que Dios va a respaldar. Entonces, para ir cerrando, el diablo a través del mundo, en su sistema corrompido, va a presentar ofertas atractivas que el cristiano solo va a ser capaz de vencer si se fundamenta bien en la Escritura. Le exhorto, le aconsejo, le animo
No deje de tener un devocional diario, ir a la escritura, estudiarla, leerla, amarla, pero también meditarla y aplicarla. El mundo va a pasar, el sistema va a caer, los deseos quedarán como algo vano, pero el que vivió en pos de esas cosas se va también a perder como el mundo se va a perder. Y el llamado a la iglesia es a marcar una diferencia. Cierro el devocional haciéndole un llamado de atención. ¿Está marcando la diferencia? ¿O es uno más o una más del montón? La consigna, el lema para el día de hoy, aplica de la siguiente manera: amaré a Dios aborreciendo las prácticas nefastas de un mundo que se cae a pedazos. Y el consejo aplica de esta manera: conociendo cómo el diablo actúa, las tentaciones que presenta, y sabiendo que este mundo va a perdición, me guardaré para el Señor, viviré para Él, obedeciendo su palabra, amando la Escritura, amando al Señor y tratando de esforzarme en hacer lo que a Él le agrada. Saludo de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.